Cuando uno de los padres es infiel, los hijos también se sentirán traicionados. De tal manera que ante esta situación los hijos también reaccionarán en general con sentimientos de rabia, con tristeza, con vergüenza y se sentirán confundidos. Te comparto un poquito de esto porque lo sentí desde niña hasta mi juventud. Yo sentí el abandono de mi padre. Cuando hubo separación entre mis padres, yo tenía aproximadamente 15 años de edad. La edad difícil, ¿no? Y no fue a causa de un adulterio, fue por temas de alcohol. Pero igual me llené de dolor, de inseguridad. Tanto que todos esos sentimientos los escudaba con el odio hacia mi padre porque sentía que no me amaba, que nos había abandonado, que no éramos importantes para él. Dejé de hablarle casi por 2 años. Recuerdo que mi mejor amigo de esa época, con el que me desahogaba pues al respecto, él me consolaba siempre, me decía: tu papá sí te quiere, tu papá te ama. Y recuerdo que un día de mi cumpleaños, mi padre llegó donde estábamos viviendo con una torta y una botella de vino a felicitarme, ¿no? Mi amigo Frank estaba precisamente ese día allí conmigo y me decía: ¿ya ves que tu papá sí te quiere? Te trajo una torta y vino a felicitarte, recordó tu cumpleaños. Pero claro, el dolor que sentía yo era más allá de un regalo, de unas felicitaciones de cumple. Era que ya empezaba a entender que mi padre no tenía como prioridad su hogar, su esposa, sus hijas. Ya empezaba a comparar otros hogares con el mío, otros padres con el mío. Padres ejemplares, padres que pues eran motivo de orgullo para sus hijos. Pero también tengo que agradecerle a Dios porque mi madre siempre estuvo allí aconsejándome que lo perdonara, que era mi padre, que le respetara. Y como les decía, no fuimos abandonadas por una infidelidad con otra mujer, sino por problemas en su tiempo de alcohol, lo cual llevó a la separación del hogar. Solo hasta cuando cumplí los 20 y algo, que me convertí al Señor, empecé a entender que mi padre sí me amaba, solo que no sabía amar a la manera de Dios, que venía también con sus propios problemas emocionales, con costumbres, ataduras, maldiciones generacionales que no le dejaron ser un buen esposo, un buen padre. Y solo hasta ese momento me reconcilié con él, lo perdoné y entendí que también él necesitaba de Dios. Hoy, para la gloria de Dios, tenemos una buena relación con él, lo amamos, lo cuidamos y sobre todo se lo demostramos. Pero cuando se trata de una infidelidad, de un abandono por otra mujer, y más aún cuando aquella mujer tiene hijos, debe ser aún más difícil para esos hijos del matrimonio. Ojalá de verdad los padres alcanzaran a entender el daño tan grande que le hacen a la personalidad de un niño, a su alma. Leyendo y estudiando un poco sobre la psicología infantil, encontré cierta información que me permito compartirles, porque como hija lo viví y puedo dar fe cómo eso repercute en nuestra personalidad. Y es que las reacciones de los niños ante la infidelidad son más específicas y varían según la edad que tengan. Por ejemplo, cuando tienen menos de 5 años, los niños llegan a detectar que los padres no le dedican tanta atención como antes, por lo que empiezan a demandar más afecto que antes. Debido a que no reciben lo que demandan, puede aumentar su nivel de ansiedad, lo que llevará a estos niños a crecer con un sentimiento de inseguridad y desarrollar el miedo al abandono.
crear un sentimiento de incertidumbre que le irá acompañando durante su evolución, su crecimiento y podrá afectar en el futuro su relación con sus parejas si no se busca una solución a tiempo. Y así crecí yo, con ese sentimiento de abandono e inseguridad que estuvo en mí hasta llegar a la universidad. Yo no era capaz de arriesgarme a muchas cosas por temor a fallar, lo que llevó también a que perdiera muchas buenas oportunidades, tanto académicas como laborales. Empezar ocupando primeros lugares académicamente me afectó de tal manera que terminé ocupando los últimos puestos. Yo le tenía miedo al rechazo, al abandono. Eso me llevó también a crecer con muchos complejos. Vuelvo una vez más a mencionar la analogía de la casita. Esta vez siendo la mitad de ese techo la mamá y la otra mitad el papá. Los hijos son las habitaciones que se protegen debajo de ese techo. Cuando en mi caso una parte de ese techo se va, solo queda la parte de mi madre que nos cubría, nos cuidaba, nos protegía y hacía todo lo posible para poder reemplazar la parte faltante. Pero esa parte no es reemplazable para un niño. Hace falta. Dios lo hizo así, conformó de esa manera la familia. A través de esa parte descubierta entraban esos sentimientos de vacío, de tristeza, de resentimiento, miedo, inseguridad. Esa figura paterna que para un niño es un superhéroe, hacía falta. Cuando esto sucede para un niño, también es como si le cayera el techo encima, porque su familia es su hogar, sinónimo de su casa. Lo que consideraba era seguro se le está derrumbando. No imagino en los casos donde han sido excelentes padres, padres presentes, amorosos, responsables, y en un de repente todo cambia. Esto también afecta de igual manera cuando no es el padre, sino también la madre. Cuando aún esos hijos están en el vientre o son menores de 5 años, perciben el dolor de esa madre, la indiferencia del padre o viceversa. Desde el vientre de nuestra madre como hijos somos formados, no solo nuestro cuerpo físico, sino todo nuestro ser. Esos embarazos que se desarrollan desde el dolor y el llanto forman hijos con carácter que puede ser depresivo o coléricos, es decir, malgeniados. Esa amargura del corazón de la madre se transfiere también al feto, al bebé que va en crecimiento. Y es que, si nada más, en mi caso, tenía una mascota, un perrito, el cual amaba, cuidaba y atendía, obviamente con toda la responsabilidad, pero cuando sucedió esto de la infidelidad, obviamente en el tiempo que entré en esa ligera depresión, qué ganas podía tener yo de peinarlo como lo hacía antes, de llevarlo a pasear, de mimarlo como antes. Y él, la mascota, se estaba dando cuenta de mi tristeza y me buscaba, pero yo no tenía paciencia. Él no podía hablar y preguntarme: Rosy, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué estás así, verdad? Y llegó un momento que esa cabellera de mi perro divina, era un Shih Tzu, quedó llena de nudos, tanto que tuve que enviarlo a la peluquería y casi que dejarlo calvo. Por la soledad, la falta de atención y cariño, se volvió rebelde. En mi casa hacía desastre cuando me descuidaba, me dañaba cosas, me rompía cosas y yo le regañaba. Y él empezó a ponerse agresivo conmigo,
también sufrió las consecuencias de nuestra situación. El dolor de la dueña y el abandono de su dueño le afectaron. Y si para mí fue duro lo que viví con mi perrito, y no es nada comparable con la vivencia de un hijo, wow, imagino lo duro que debe ser. Cuando los niños están en una etapa de 5 a 10 años, en esta franja de edad aparece el sentimiento de culpabilidad en los niños. Esto ocurre porque creen ser culpables del comportamiento de los adultos. Debido a esto, es frecuente que los niños empiecen también a experimentar síntomas de regresión a una etapa anterior de su desarrollo. Es decir, como volver a orinarse en la cama, comerse las uñitas, experimentar terrores nocturnos o padecer a un trastorno de alimentación. Durante el periodo de la adolescencia es la etapa más probable que el niño ya entienda la infidelidad de alguno de sus padres, debido a que su comprensión del mundo social es mayor, es más grande. Sin embargo, no entienden el por qué está pasando esto. Se crea una atmósfera de confusión en sus vidas. A esta edad puede darse uno de los peores casos, y es que sea obligado a actuar como cómplice del padre o la madre infiel. Ser como los guardadores de ese secreto, eso hace que desarrollen sentimientos de culpa. Además, se mostrarán también retraídos y solitarios, perdiendo la confianza en ellos mismos. Otra reacción también es la rebeldía, producto del enojo y la impotencia. Otros casos son el dolor de la soledad, que lo lleva a apartarse, a no querer socializar, por la vergüenza, por la decepción. Es una etapa de mucho cuidado, porque ahí el enemigo aprovecha su plan de destrucción, porque es para toda la familia, no es solo para la esposa víctima del adulterio. Aprovecha el enemigo también a poner en el camino de los hijos malas amistades, vicios, sentimientos de depresión que pueden llevar hasta el suicidio. En esta etapa ya de jóvenes adultos, aunque los hijos tengan más de 18 años, también puede afectar y resultar perjudicial la infidelidad de sus padres en sus vidas. Su reacción ante esta situación es la de ser excesivamente rígidos en sus relaciones con los demás, ya que son como muy sensibles a creer que se pueda dar cualquier tipo de infidelidad también con ellos. De hecho, según los psicólogos, el 75% desarrolla un estado de desconfianza, tal que les resulta imposible tener una relación de pareja saludable y duradera. En otros casos, a crear dependencia de una persona, sea amistad o sea una relación amorosa. Se vuelven posesivos, se vuelven celosos y hasta obsesivos. Y si esta situación no se resuelve, todo esto lo llevará a su etapa de adulto y crearán una familia bajo estas mismas circunstancias. Arrastrarán esas ataduras emocionales a su matrimonio y a los hijos. Todo es una cadena. Por eso es tan importante que si atraviesas esta situación de acuerdo a la edad de tus hijos, busca ayuda espiritual y psicológica. Se vuelve tan importante o tan indispensable sanar, restaurar nuestra vida personal para poder ayudar a nuestros hijos a sanar también, a no llegar a repetir los errores de sus padres, a cortar con eso. ¿Y cómo enfrentar la situación de infidelidad con los hijos? Es cierto que los niños, sobre todo cuando son muy pequeños, no tienen la madurez emocional suficiente como para poder entender los problemas de los adultos. Pero, en cambio, es necesario que puedan entender los cambios que se han producido, por lo que evitar el tema
no es una opción. Los hijos necesitan hablar con ambos padres y es importantísimo que lo hagan. Por lo tanto, la solución positiva es que los padres se pongan de acuerdo en cuanto a la información que quieran compartir con ese niño. Dependiendo de cada niño, puede que los padres deban hablar con ellos varias veces, incluso a diario, por lo que muchas veces hablar una vez y dejarlo pasar no basta, no es suficiente. Cuando ambos padres hablen del tema con sus hijos, es muy importante que remarquen cuánto se les quiere y que siguen siendo queridos por ambos y que eso no va a cambiar. Además, habrá que tranquilizarles y reafirmarles que ellos no son la raíz del problema, no son los culpables, para poder combatir esos miedos, esas inseguridades que aparezcan en ese niño. Y ojo, es muy importante no hablarle mal de su madre o de su padre. No los pongas a escoger. Hablen la realidad, muestren sus sentimientos, es decir, hijo, esto me duele, esto no es fácil para mí, pero debemos superarlo, debemos seguir adelante. Como somos cristianas, como somos cristianos y creemos en la restauración, debemos hacer de nuestros hijos esos aliados en la oración, no usarlos, no manipularlos, sino ser entre todos soportes para que esa casita no se desmorone mientras se vuelve a reparar esa parte del techo que se ha dañado. Recuerda que son dos partes que conforman el techo, o sea que es responsabilidad de los dos. Los hijos siguen siendo la habitación que los protege. Ellos se dan cuenta de lo que sucede alrededor y al llegar a la etapa de la adultez pueden generar relaciones de pareja inestables, puesto que ya no creen en la lealtad, en el compromiso, ni en la honestidad. Por eso es importante identificar cómo daña la infidelidad a tus hijos. Mira, poner los cuernos, echarse una canita al aire, salir de la rutina, jugarle a todas son mías. No importa cómo se le quiera llamar o justificar, la infidelidad también tiene un fuerte impacto en la salud mental de sus hijos. Niños que crecen con el dolor en el alma serán adultos inestables y quizás es lo que pueda estar incluido y remarcado en la historia de tu cónyuge infiel. Y aquí va la importancia de conocer ese historial de vida. Si no lo hiciste antes de casarte, aún estás a tiempo. Conocer para saber por dónde orar, por dónde atacar, por dónde cortar y qué entregarle a Dios. Y la importancia del ejemplo. Un niño que no crece en la honestidad del padre o de la madre por haber sido o por ser infiel, cuando ese adulto le pida, por ejemplo, que sea honesto en la escuela o en cualquier otra circunstancia, el niño o el joven podrá argumentar que el adulto no lo es, porque eso es lo que vio, eso es lo que aprendió. Y el ejemplo enseña más que las palabras. La realidad es que el padre infiel pierde autoridad moral frente a su hijo. Ya no le ve como ese superhéroe, como una persona de fiar, especialmente cuando el matrimonio se quebró por dicha infidelidad. Y un alto porcentaje de niños quedan desafortunadamente atrapados en el conflicto de la infidelidad. Lo ideal es que cuando hayan ciertos problemas en el hogar sean resueltos por los adultos, no involucren a los niños. Pero cuando desafortunadamente ya lo han hecho, estos niños, directa o indirectamente, quedan expuestos al secreto y a las mentiras. Y es cuando esos niños generan ansiedad, miedo, temor o angustia por las acciones del infiel y por las repercusiones que tendrá el niño en caso de que llegue a revelar o exponer el secreto. Se sienten hasta amenazados por su propio padre, por su propia madre. Pero ¿cómo recuperarse del dolor?
La pareja y también los hijos, si se dan cuenta de la infidelidad o ya están involucrados en ella, pueden sobrevivir a una infidelidad, claro, pero para ello es esencial construir una relación de pareja saludable, aún desde el divorcio. Si la infidelidad no se habla, si no se resuelve, los hijos pueden cargar con ese dolor para siempre. Lo más importante es encontrar formas saludables y adaptables de crear y mantener estructuras que puedan minimizar el impacto dañino de la infidelidad sobre ese corazón, sobre esa alma, sobre ese núcleo familiar. Y mira, termino con estos versículos que nos enseñan sobre la repercusión de la formación que damos a nuestros hijos. Salmo 127:5. Bienaventurado es el hombre que ha llenado su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. ¿Cómo interpretamos este versículo? Tu hijo que se le ha caído esa imagen de padre o de madre ejemplar, que ha perdido ese respeto, será más aliado de aquel que te señala con el dedo acusándote de traidor, de infiel, de mal padre, de mala madre. A eso se expone un padre o una madre cuando comete el pecado del adulterio. En Colosenses 3:21 dice: Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, para que no se desanimen. Tus actos traen consecuencias buenas o malas. El adulterio trae consecuencias porque es pecado. Un hijo debe honrar a padre y madre, la Biblia lo dice, y no escribe ninguna condición. Pero recuerda que también tienen sentimientos, que al ser heridos, al no sanar, lo lleva al enojo, al resentimiento y hasta al odio. Y aunque no es justificación, es una causa y es por tu culpa. Segunda de Corintios 12:14 dice: He aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, y no seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros. Porque, escucha aquí esta parte, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Atesorar para sus hijos, es decir, cuidarlos, formarlos como hombres y mujeres con valores, con buenos cimientos. Debemos transmitir buenos valores al niño, pero presta atención y ten cuidado para no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos, ni dejar que se aparten de tu corazón un solo instante. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos. Deuteronomio 4:9. La paternidad también es un camino de santidad. Si estás pasando por esta situación, si el enemigo entró a tu casa a destruir, recuerda, Dios usará esa circunstancia para hacerte un llamado y que vuelvas tu vida a Él. Vuelvas a caminar sus caminos en obediencia y sabiduría junto a tus hijos. Dios los escogió como familia. Dios quiere hacer de tus hijos esos pilares fuertes para un futuro. Quiere que tus hijos anden en la verdad. Tercera de Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y no solo ora con ellos, ora por ellos también. De acuerdo a la edad que tengan, pues estarán a lo mejor apartados del Señor, o de acuerdo a esto que está pasando, esto les lleva a apartarse, esto les lleva a dejar de creer. Si son niños, enséñales a orar, enséñales a tener esa fe, enséñales a orar por su papi y por su mami que está en pecado. Si ya tienen un entendimiento suficiente, explícales. Pero para explicarles y que ellos entiendan, tienes que entender primero tú. Tienes que restaurar primero tú tu alma, sanar, curar todas esas heridas y perdonar, para poder enseñar a otro a perdonar también. Ora por ellos,
cúbrelos, corta toda maldición generacional en sus vidas, corta toda atadura de odio, resentimiento. Dios te bendiga, familia escogida.